¿Qué es la medicina tradicional china? Bueno, la medicina tradicional china o medicina china es un sistema holístico, o mejor dicho, integrativo de medicina que enfoca al paciente como un todo. La medicina más de vanguardia está haciendo lo mismo, ¿no? Entendemos que ya sabemos que las enfermedades no se originan exactamente donde se manifiestan, sino que quizás a veces el origen, en la mayoría de los casos, está en lugares en los que no, bueno, ni siquiera hemos analizado. La medicina tradicional china eso lo tenía claro desde hace mucho tiempo y en torno a esto pues realizaban tratamientos que permitían entender ese complejo sistema, ¿no? Entender cuáles son las relaciones que se establecen entre el sistema renal, el sistema hepatobiliar, esplénico-pancreático, cardiorrespiratorio. De esta manera abordamos al paciente, abordamos a la persona en un todo global, entendiendo que no existe una separación y que la especialización en muchas de las ocasiones ha supuesto quizá un retroceso para ese abordaje holístico, ¿no? Si tenemos que hablar del contexto histórico de la medicina tradicional china, deberíamos de situarnos en, bueno, hace 2000, 2500 años aproximadamente, en el periodo de los reinos combatientes, donde se compiló el gran tratado del emperador amarillo, el Huangdi Neijing, en el cual se expresan las principales técnicas, se compilan las principales técnicas de medicina tradicional china. Sería injusto pensar que la medicina china tiene solo una antigüedad de 2000 años, puesto que hay cientos de historiadores que la sitúan en milenios anteriores. Algunos incluso datan de 4, 5, 6000 años, ¿no? Con lo cual, este contexto histórico, del cual los que hemos estudiado medicina tradicional china sitúan el origen, serviría, digamos, para marcar un antes y un después en la estructuración de la medicina china, es decir, en cuándo empieza, digamos, todo el diagnóstico, cuándo hay una referencia, cuándo hablamos de una medicina completa, de un sistema vitalista que incluye diagnóstico, anatomía específica y tratamiento específico, ¿no? Tenemos que hablar de la actualidad de la medicina tradicional china. La actualidad de la medicina tradicional china la sitúa en un contexto quizá algo complejo para una medicina que se origina hace 2000 años y que bebe de esos conceptos filosóficos acuñados 5000 años antes. Es decir, se sigue manejando hoy día en las propias universidades de medicina tradicional china conceptos como yin-yang, 5 movimientos, 5 elementos, 8 trigramas y conceptos quizá que puedan sonar un tanto abstractos, ambiguos y que rodean a la medicina china de un cariz místico, esotérico, que no queda nada más lejos de la realidad, de ese contexto científico en el cual se puede situar este tipo de técnicas, ¿no? Creo que es un deber nuestro darle el nombre que merece, sin olvidar ciertamente los orígenes de la medicina china y sin olvidar la importancia de de esa filosofía antigua, ¿no? En respeto también y entendiendo los orígenes, ¿no? A mí me gusta decir que si yo voy a un país en el que se habla una lengua distinta, aunque yo tenga razón en lo que quiero explicar, si yo no entiendo esa lengua, la gente no va a entender mi comunicación. De igual modo sucede aquí, ¿eh? Debemos de hablar no de yin y de yang, sino de forma y función, de algo estructural, medible, cuantificable y de algo que es más intangible quizá cuando queramos referirnos a estos conceptos. Y así sucesivamente para poder acercarle la medicina tradicional china a la mayoría de personas que en realidad tienen interés por esto, ¿no? Pacientes, personas que se acercan incluso a formarse a esto, el colectivo sanitario, por supuesto, que tienen muchísimo desconocimiento. Por lo tanto, quizá debemos de cambiar un poco el lenguaje, los que nos dedicamos a este tipo de medicina, para en realidad hablar el idioma que la gente espera escuchar, sin, por supuesto, desmerecer los orígenes de tan maravillosa ciencia y que tanto tiene que aportarnos. A menudo acuden a consulta muchos pacientes que están siguiendo un tratamiento de medicina occidental, del tipo que sea, de la especialidad que sea. Y la duda es, ¿puedo combinar mi tratamiento de medicina china con el tratamiento de medicina occidental? Obviamente sí se puede. Se puede porque vamos a conseguir atenuar muchas veces efectos secundarios del propio tratamiento, los cuales se hacen cada vez más presentes en relación a la cronicidad en la toma del tratamiento, y también se puede utilizar como fase de remisión cuando el médico, cualquier tipo de especialista, está pautando un abandono en un tratamiento. Nosotros podemos
colaborar para que los efectos secundarios que puedan producirse en relación a ese pauta de abandono puedan ser menores. La acupuntura se combina en infinidad de especialidades. Una de las más solicitadas, pues, por ejemplo, es la fecundación in vitro, el tratamiento de fertilidad, los cuales ha demostrado de forma notable. De hecho, a nuestra consulta acuden muchas pacientes recomendadas de sus propios ginecólogos. Y de esta forma podemos favorecer y mejorar las distintas fases del ciclo. Así que la acupuntura y la medicina tradicional china se combinan muy bien con medicina occidental o de manera autónoma.